También están preguntando que si lo que se denominan plantas de poder, por llamarlo de alguna manera, como por ejemplo la ayahuasca, podrían ayudarnos a entrar en esa realidad, o sea, traspasar la Matrix. Sí, el peyote, la ayahuasca, otros tipos de sustancias que se extraen de algunas raíces, son unas sustancias tóxicas que inhiben y nos permiten acceder a estados alterados de conciencia, a lo que se denomina estados de exaltación. Todos nos acordamos de nuestros grandes místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, que comían pan de centeno, Sí. y que ese pan de centeno parece ser que llevaba bastante sorgojo de centeno, que debe ser el cornezuelo. Cornezuelo de centeno, donde Sí. se extrae el LSD, y tenían esas visiones y esos accesos místicos en los cuales ellos, bueno, pues hablaban de su íntima relación con el Creador y de sus experiencias fantásticas, que parece ser que cuando se ingieren este tipo de sustancias, bueno, pues se accede a otros planos de... Ojo, que yo no estoy diciendo a la gente que se tome este tipo de cuestiones, no estoy diciendo a la gente que tome LSD, ni que tome ayahuasca, ni peyote, ni nada de esto. Por supuesto. Es una experiencia además muy agradable. Aquel que toma peyote o ayahuasca dice que echa hasta el primer desayuno, vamos, o sea, que la cosa debe ser una experiencia bastante complicada. La inducción al astral utilizando tóxicos, bueno, por lo general es llevada a la práctica por chamanes muy experimentados y qué duda cabe que no lo hacen de manera alegremente, sino que ellos tienen sus ritos y sus momentos adecuados para hacerlo y lo ingieren de manera pues adecuada, en las cantidades propicias, y todo es mucho más natural de lo que nosotros podamos pensar. Así que es distinto. Pero vamos, la inducción al astral o salida del plano astral a través de ciertas plantas, pues por supuesto es posible. La lista de plantas que hay prohibidas en España, pues prácticamente es inmensa. Si yo he tenido ocasión de ver la lista de plantas que están prohibidas y es alucinante, porque bueno, es inmensa. Solo les falta prohibir la hierba, la hierba normal, no el césped. El césped, llamarlo, sí. Solo les falta prohibir el césped, porque está absolutamente todo prohibido. Es como que alguien dijera no salgáis de la matriz, ¿no? Pues es un ejemplo. Sí. Está todo absolutamente prohibido. Ya. Y yo creo que ya una de las últimas preguntas, ¿cómo está operando realmente la Matrix sobre todos nosotros? Sobre todo este mundo. La Matrix opera... O sobre este mundo ficticio. La Matrix opera directamente. La Matrix no se equivoca, y cuando se equivoca... no se equivoca, pero cuando alguien percibe la propia Matrix es inmediatamente acallado, porque al no tener pruebas científicas de su propia existencia, nada que no se pueda demostrar, bueno, pues puede llegar a fructificar. Con lo cual la gente sigue viviendo su vida diaria, se sigue levantando temprano por la mañana y sigue teniendo ese día a día hasta que finalmente llega a los 67 años de edad, y cada vez lo prolongarán más, será hasta los 70 años, y cuando mire para atrás se dará cuenta que única y exclusivamente lo que ha hecho ha sido engrasar lo que es el aparato, la propia Matrix, y que ese resto de vida que le queda, pues se da cuenta de que no ha aprovechado el tiempo y que debería quizás haber intentado buscar otras nuevas fuentes de las que beber y desde luego haber intentado realizarse como ser humano de forma espiritual, haber intentado dar ese pequeño paso. Y no estoy hablando de las religiones, cuando hablo de espiritualidad. Oye, José Luis, una pregunta. ¿Y dónde podríamos encajar aquí, sí que se puede encajar, bajo tu punto de vista, los famosos archivos acásicos? Ese supuesto lugar donde encontramos toda la solución y todas las preguntas tienen respuesta, y que muy pocos han conseguido llegar a él. Yo poco te puedo decir, algo sé sobre los acásicos. Los acásicos son unos registros, según tengo entendido, en los cuales lo que hay es una especie de transfiguración. Cuando accedes a los acásicos, lo que haces es transfigurarte en la figura de aquella persona o personaje en el que estés interesado conocer. Por ejemplo, he oído o he leído gente que ha accedido a los acásicos y se ha transfigurado en alguna figura histórica
y ha vivido esa figura histórica en primera persona, como que accedes a su Matrix. Y ahí es donde está el conocimiento de todo lo que hay escrito y todo lo que habrá y todo lo que hubo. Ahí es donde está ese conocimiento, porque ese conocimiento existe porque fue observado. De ahí esa famosa teoría de que aquello que no se observa no existe. Por tanto, si se observa y hay observador, ese observador está en los acásicos y tú puedes acceder a él. Con lo cual, cualquier información que exista es accesible a los acásicos. Ojo, aquellas personas que acceden al astral, que han conseguido llegar a los acásicos, no son neófitos, son viajeros en el astral que llevan muchísimos años de experiencia. Podemos hablar, por ejemplo, del propio Lobsang Rampa, hace ya referencia a este tipo de cuestiones, y era de lo más veterano que existía en este tipo de viajes astrales, etcétera, ¿no? Bueno, tiene una extensa literatura sobre este asunto, entre otros, pero bueno, yo os aconsejo que os informéis, por ejemplo, con gente como Antonio Moraga, quien ahí tiene... Hoy en día está impartiendo una serie de cursillos, y también Paloma Cavadas, que es una gran viajera en el astral y está impartiendo cursillos para aquellas personas que, bueno, que tengan interés en viajar en el astral. Creo que son los guías más adecuados que pueda haber en el Estado español para ayudarles a intentar acceder a ese plano del astral de manera consciente. Bueno, por aquí incluso tenemos oyentes que están preguntando que si puedes explicar alguna técnica para el viaje astral. Hay varias técnicas, pero vamos, no puedo decir si tardarán una semana, 5 días o un año, porque depende de la raigumbre de la gente que tenga esta Matrix. A veces es difícil quitarse esta fuerte prenda que llevamos ceñida sobre nosotros y salir a ese auténtico mundo. Es muy, muy, muy complejo, muy complejo. Y bueno, sí que es cierto que hay una serie de instructores, he dado un par de nombres, supongo que habrá bastantes más, que estos dos en concreto, bueno, pues a mí me consta que Paloma Cavadas está haciendo una gran labor, y hay mucha gente que ha conseguido su objetivo. Algunos dirán, joder, ¿tienes algo con Paloma Cavadas? No. Os cuento que esta mujer pues se dedica a ello y está haciendo una gran labor al respecto. Pues José Luis, no sé si quieres comentar alguna cosa más, si quieres decir algo más. Se nos está acabando prácticamente el tiempo ya de programa. Si quieres añadir algo más que tú creas que es importante sobre el tema que hemos tocado. Pues nada más, decir que la gente es conveniente que acceda a este tipo de informaciones, que no las va a escuchar en los grandes medios de comunicación, no van a encender y mañana ver en el telediario a alguien que hable de todo este tipo de cuestiones, de la Matrix, no lo van a ver. Y bueno, pues siempre es muy enriquecedor escuchar estas nuevas teorías, amplían la percepción de la realidad y nos permiten, bueno, esa famosa frase de que la verdad os hará libres. Cuantos más datos podáis disponer que sean ajenos a esa enturbiada cantidad de información que los grandes medios de comunicación nos meten, que nos sobreinforman, pues siempre es, yo creo que positivo acceder a este tipo de datos. Y espero, bueno, pues aquellos que no tenían idea o que sabían un poquito del asunto de la Matrix, pues haber explicado y haberles ayudado a que entiendan más de qué es o cuál es la Matrix cuando hablamos de ella. Bueno, pues no me queda sino darte las gracias de verdad, José Luis, por una vez más habernos esclarecido temas que son complicados, que son difíciles, incluso para mí, sinceramente, difíciles de imaginar, de ponerlo en mi mente, y cuanto más en palabras, como lo has hecho tú. Así es que, de verdad, muchísimas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros una noche más. Muchas gracias a vosotros y bueno, pues nada, hasta pronto. Hasta muy pronto, José Luis. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues nos quedan prácticamente 5 minutitos de programa. Eduardo, ¿qué te ha parecido lo que nos ha contado José Luis esta noche?
Bueno, yo creo que ha llegado al puerto que yo me imaginaba que iba a llegar Ya. al principio. O sea, y además, en el corto artículo, porque hoy ha sido un artículo muy corto, que se publicó ante la actualidad, bueno, en el párrafo final, que quizás podía sonar muy arriesgado, quiero recordar que puse algo así como que no sabía por qué estaciones íbamos a pasar en este viaje, pero que de lo que estaba convencido era que cuando termináramos el trayecto íbamos a estar mucho más cerca de la realidad. Otra cosa es cómo queramos utilizarla. Sí, cómo queramos utilizarla y qué es lo que queramos ver de ella, porque yo creo que también parte de la forma de salir de la Matrix, o de por lo menos tener un vislumbre de lo que puede haber más allá de, es también poner el empeño, es también poner la conciencia, es también el intentarlo, el no acomodarnos, el no como decía yo también en la introducción, intentar entre todos elaborar un plan de fuga, si esto realmente es una especie de cárcel. Sí, vamos, yo estoy convencido que si esto es así, y todos, hombre, decir todos, el absoluto no existe. No. Pero bueno, una gran parte de los borregos que estamos ahora mismo bajo este manto, fuéramos capaces de ver más allá, esto cambia. Sí, está claro. Está claro que esto cambiaría por completo. Que los que nos están dirigiendo ahora me imagino que se inventarían otra matriz diferente para controlar a otros, pues no lo sé. Pero por lo menos no seríamos nosotros los controlados. Efectivamente. No, es que me ha llamado mucho la atención puntos que a mí no se me habían ocurrido. El tema OVNI, por ejemplo, cómo lo ha sacado de repente a colación, como quizás parte de todo esto. El tema de los reptilianos, que ya lo sospechaba, que quizás, y sobre todo algo que yo siempre he pensado, y él de alguna manera nos lo ha confirmado, que el que lo confirme no quiere decir que todo esto sea, es decir, es una hipótesis nuestra, es una teoría. El hecho de que esa élite de la que siempre hablamos, esos ellos a los que no le ponemos nombre, está claro que no son más que otras marionetas. Ya. No, pero de todas maneras, en eso que dices de que esto es una teoría, sí, bueno, es una que empieza teoría. a tener visos de realidad. No, vamos a ver, es una teoría. Es una teoría porque no se puede demostrar tangiblemente. Todavía no. Y yo me imagino que el que sea capaz de cruzar la frontera, después va a ser muy difícil que vuelva hacia atrás. Pero bueno, o sea, siendo una teoría, desde luego, a mí me tienen que demostrar que no es verdad. Sí. O sea, lo mismo que en plan judicial se supone que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pues a mí me tienen que demostrar que esto es falso. Sí. Mientras no me lo demuestren, yo particularmente me lo creo. Te lo crees. Yo creo que somos muchos los que pensamos que esto puede ser así. Tiene su parte, digamos, que negativa, el pensar que no estamos viviendo en una realidad, que es algo que estamos viviendo una ilusión, pero por otro lado, como decía yo antes también, es bueno que empecemos a ser conscientes de todo esto, porque la única forma de salir de todo esto es precisamente eso, siendo conscientes. O sea que es que no hay otra. No hay otra. Ni hay mucho más. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el programa de hoy. No me queda sino, como siempre, Eduardo, darte las gracias por haber compartido este rato de radio conmigo y con todos los oyentes. Como siempre, ha sido un placer. Darle las gracias también a nuestro técnico Roberto por haber estado pendiente de que todo funcione. Y como no, queridos oyentes, darle las gracias a todos ustedes por una noche más habernos sido fieles. Me despido diciendo lo mismo de siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.